capítulo 4 de Primera de Macabeos. Gorgias tomó una tropa de 5.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería, los más escogidos, y por la noche se pusieron en marcha para caer sobre el campamento yahudí y atacarlo de improviso. Le sirvieron de guías hombres de la ciudadela de Jerusalén. Sin embargo, Yahudá tuvo noticias de esto, y él y sus valientes soldados se pusieron en marcha para atacar al ejército del rey, que estaba en Emaús. Mientras sus fuerzas se hallaban divididas, Gorgias llegó de noche al campamento de Yahudá, pero no encontró a nadie. Entonces lo buscó por las montañas, pues pensó que habían huido por miedo a ellos. Pero muy de mañana se presentó Yahudá en la llanura con 3.000 hombres, aunque no tenían las armaduras ni las espadas que hubieran querido. Vean cómo el 3 aparece nuevamente, como cuando Gedeón pelea con 300, que era contra los midianitas, que era un ejército innumerable. Igual aquí era un ejército gigante, por ende 3.000 en realidad eran pocos, y como dice aquí, ni siquiera tenían las espadas y las armaduras que quisieran, que se conecta en cierta manera también cuando David peleó contra Goliat, que fue sin armadura, puesto que es Yahweh el que nos protege y llevamos una armadura espiritual. Dice, pero muy de mañana se presentó Yahudá en la llanura con 3.000 hombres, aunque no tenían las armaduras ni las espadas que hubieran querido. Vieron el poderoso ejército de los paganos con sus buenas corazas, rodeado de la caballería, todos ellos expertos en la guerra. Entonces dijo Yahudá a sus hombres, vean también eso, todos ellos expertos en la guerra, lo cual indicaría que los del pueblo no tanto, pero eran valientes y confiaban en Yahweh. Eso es suficiente para vencer a cualquier experto con cualquier coraza. Entonces dijo Yahudá a sus hombres, no tengan miedo al ver tanta gente, ni se dejen dominar por el pánico cuando ellos los ataquen. No se dejen dominar por el miedo cuando ellos los ataquen. Recuerden que curiosamente la palabra pánico viene de Pan, que es un dios, el dios de la lujuria, de la violación, de la pedofilia, y se podría decir del pánico. Es el que aparece como el fauno, y esa viene siendo como la raíz ahí, aunque también, ¿verdad? Pan viene de todo, como el pandemonio, ¿verdad? Que era donde adoraban a todos los dioses o demonios, y por ende también se puede ver pánico como miedo a todo, ¿verdad? Pero se ha interpretado como que lo provoca esa entidad. Dice, ni se dejen dominar por el miedo cuando ellos los ataquen. Acuérdense de cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo. Vean cómo, bueno, es costumbre, pero lo principal a lo que recuerda, a lo que se refiere, es al éxodo, que como sabemos se conecta con el fin de los tiempos, donde habrá un segundo éxodo. Así como estuvieron en Egipto, estamos en América o entre las naciones, así como ahí el imperio griego, que es de donde viene la cultura occidental, donde estamos, era el que tenía control del pueblo y los quería engañar con doctrinas falsas, igual como hoy en día nacimos en una doctrina falsa que viene de Grecia y Roma, una mezcla. Dice, acuérdense de cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo cuando el faraón con su ejército los perseguía. Qué curioso que la forma en que se salvaron fue abriendo el mar, cruzando el mar, y fue Yahweh el que se tragó al ejército con el agua. O sea, simplemente está diciendo, crean en el milagro que Yahweh va a hacer, sea el que sea que vaya a hacer para vencer a ese ejército. Clamemos ahora a Elohim para que nos favorezca, para que se acuerde del pacto que hizo con nuestros antepasados y haga pedazos a este ejército que está hoy ante nuestra vista. Así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. ¿Verdad? Lo cual sería más claro si el ejército nuestro era pequeño, inexperimentado, con falta de espadas y corazas, puesto que si ganaba el pueblo mostraría el poder de Yahweh. Sin embargo, si uno tuviera un ejército inmenso, todas las corazas, todo lo demás, es lógico que gane. Entonces, por eso es que en la escritura vemos historia tras historia de personas que eran
no favorito, ¿cómo se le dice? Underdog. Sí, ¿verdad? Hay un término en inglés que es underdog, que es como el perro de abajo o el perro que está abajo, como dando a entender el que menos, las personas menos piensan que va a ganar, el que menos posibilidades de ganar tiene. Y eso obviamente que está a través de toda la escritura es lo que también usan mucho en Hollywood. ¿Verdad? Como la persona que nunca se esperaría, que llega a lo máximo, al éxito, vence a todos los que estaban en contra y tenían más posibilidades, más talento, en algunos casos más experiencia, como aquí, más dinero, más cosas. Entonces, lo vemos con David cuando mata a Goliat, lo vemos con Abraham cuando vence a Nimrod, y bueno, en realidad un montón de ejemplos, casi que toda la escritura. Y a Joshua, que obviamente es el que tiene todo el poder, pero al venir de una manera humilde y dejarse que lo maten, es el que la gente menos esperaría que sea el que vaya a gobernar. De hecho, hay mucha gente que al no entender las buenas nuevas hace mofa de eso. La vez pasada había ustedes saben que a mí me gustan los comediantes, me gusta la comedia, y había un comediante que hizo un chiste al respecto diciendo que, o sea, y puedo entenderlo desde ese punto de vista de la carne, del error y de las películas, que cuando se ha visto que para ganar, o sea, que en un juego o algo así, para ganarlo haya que morirse, pero es todo lo contrario a lo que normalmente se esperaría o se piensa. Entonces lo agarró como chiste y eso hay una, pero es lo curioso, que al él haber muerto, el enemigo pensó que lo había vencido y por ende era el que menos esperaba que después tomaría la autoridad de todo, y por eso también vemos que incluso los que lo traspasaron le verán y se lamentarán como quien se lamenta por el unigénito o por el primogénito. Entonces, así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. Por eso también cuando Yahweh salvó al pueblo de Egipto con tales plagas y milagros, fue para dar a conocer su nombre al mundo entero. Y este es el tiempo, nuestro tiempo, en el que se va a dar a conocer como nunca, y todos lo conocerán. El conocimiento de Yahweh cubrirá la tierra como el agua cubre el mar. Entonces va a ser sorprendente el conocimiento que se va a dar y cómo Él, en medio de la oscuridad del fin de los tiempos, se va a llegar a mostrar como la luz verdadera, la luz perfecta. Entonces así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. Cuando los extranjeros miraron y vieron que los israelíes venían contra ellos, salieron del campamento para comenzar la batalla. Los soldados de Yahudá tocaron las trompetas y atacaron. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Todos los que iban a la retaguardia cayeron a filo de espada. Los israelíes persiguieron a los otros hasta Gezer y las llanuras de Idumia, que es Edom, que se convertiría también en Roma, de Azoto y de Yabnia. Las bajas de los enemigos llegaron a unos 3,000 soldados, ¿verdad? Que era el tamaño del ejército entero de Israel, como si cada uno mató uno. Cuando Yahudá volvió con su ejército, después de haber perseguido a los enemigos, dijo al pueblo: no se preocupen por el botín, pues todavía hay más batallas por delante. Gorgias con su ejército está en la montaña cerca de nosotros. Manténganse firmes frente a sus enemigos y denles batalla. Después podrán apoderarse tranquilamente del botín. No había terminado Yahudá de decir estas palabras cuando apareció una patrulla que estaba espiando desde la montaña. Entonces, estos soldados se dieron cuenta de que sus compañeros habían tenido que huir y que su campamento había sido incendiado. El humo que salía indicaba claramente lo que había pasado. Al ver esto se llenaron de miedo, y cuando distinguieron el ejército de Yahudá en la llanura listo para la batalla, huyeron todos al país de los filisteos. Yahudá volvió entonces para recoger el botín del campamento enemigo, y se apoderaron de mucho oro y plata, de telas teñidas de morado y de púrpura y de muchas otras riquezas. Esto es similar a lo que sucedió en Egipto. Recuerdan que al pasar el mar de juncos, conocido como el mar rojo, que fue lo que mencionó ahora Yahudá, cuando pasan el mar, entra el ejército, se lo traga el mar, y una vez que mueren ahogados, todas las riquezas que ellos traían con ellos
la marea las llevó hasta la costa y ahí Israel las agarró y se repartieron todo el botín. Igual que antes de salir de Egipto, fueron a las casas de todos los egipcios y los egipcios les dieron riquezas para que se fueran, como Yahweh había prometido, que entrarían y estarían en esclavitud, en aflicción, pero al salir saldrían con riquezas. Obviamente las riquezas espirituales son más grandes que las físicas, y esas riquezas físicas o materiales representan las riquezas que Yahweh nos daría en este tiempo final, que nos ha dado muchísimo a través de la revelación, y más aún obviamente el perdón de pecados, pero se van a dar cosas más y más claras y evidentes cada vez más, cuando todo se empieza a manifestar ya de una manera tangible para nosotros. Y repito, tangible en el sentido de que ya se pueda ver cosas que no hemos visto hoy en día, aunque sabemos que van a suceder, las creemos, que eso es la emuná, ¿verdad? Saber lo que ahí está lo que no podemos ver aún. Entonces dice: Yahudá volvió entonces para recoger el botín del campamento enemigo, y se apoderaron de mucho oro y plata y telas teñidas de morado y de púrpura. Y aquí en esta otra traducción dice telas muy finas y muchas otras cosas. Ok, morado y púrpura quería ver, porque en hebreo no me extrañaría que uno de esos dos, tal vez morado, fuese carmesí, porque hay un rojo que es como tirando a como vino, se vuelve un poco morado. Escarlata, exacto. ¿Cómo decía ahí? Púrpura marino. Okay. El rojo o escarlata hace alusión al fuego, a el pecado y la sangre del cordero que limpiaría el pecado. El púrpura es la mezcla de dos colores, rojo y azul, que es como la mezcla del primero y el último, y representa realeza. En sí ambos representan realeza, entonces por eso en la otra traducción dijo telas finas. Y de muchas otras riquezas. Dice: al regresar los israelíes cantaban salmos y daban toda a Yahweh, a Elohim dice aquí, y daban toda a Elohim, porque Él es Tov, Él es bueno, porque su amor es eterno. Fue un gran triunfo para Israel en aquel día. Un gran triunfo para Israel en aquel día, y vean cómo dice: porque Él es Tov. Yahushua vino como la vida, el último viene como el Tov, mi punto es como el bueno, por ende esa bondad se va a manifestar en este tiempo, y es ahí a lo que me refiero con lo tangible que se va a volver el reino, ya que Yahushua vino a dejar todo de una manera espiritual, y por eso mucha gente le rechazó y le sigue rechazando hasta el día de hoy, porque esperaban lo tangible de primero, pero primero vendría lo espiritual y después lo físico, ¿verdad? Porque aquello que es físico y que se ve vino después de lo invisible, que fue el que tuvo la voluntad de crearlo todo. Dice: los extranjeros que lograron salir con vida fueron a contar a Lisias todo lo que había pasado, y él al oírlo quedó terriblemente contrariado, pues las cosas con Israel no habían salido como él hubiera querido, ni como el rey se lo había ordenado. El año siguiente, Lisias reunió 60,000 soldados escogidos de infantería y 5,000 de caballería para luchar con los israelíes. Llegaron a Idumia, Edom, y acamparon en Betzur, la casa de la roca. Edom es rojo, por si algo. Llegaron al lugar rojo, que se podría ver como donde sería derramada la sangre, o Roma, las naciones, y acamparon en Betzur, casa de la roca, Yahushua, la roca fuerte. Dice: Yahudá le salió al encuentro con 10,000 hombres, 10,000 contra 65,000. Al ver aquel ejército tan poderoso, oró diciendo: bendito eres tú, Salvador de Israel, que deshiciste el ataque del gigante Goliat. Vean qué perfecto, como ahora recuerda lo de David con Goliat, que era el ejemplo más claro de ser el menos favorito en un encuentro, en una guerra. Deshiciste el ataque del gigante Goliat por mano de tu siervo David, y entregaste el ejército de los Filistim en manos de Yahunatán, el hijo de Shaul, y de su ayudante de armas. Recuerdan que David como el último, Yahunatán como Eliahu, que es el sacerdote de guerra. Curioso que diga: y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Yahunatán, el hijo de Shaul, y de su ayudante de armas.
que eso fue, ¿verdad?, otra historia cercana obviamente en tiempo, pero otro momento en el que Yahudá solo con su ayudante de armas logró vencer a un montón de gente. Dice, de la misma manera, entrega este ejército en manos de tu pueblo Israel para que ellos con todo su poder y sus caballos queden en ridículo. Llénalos de terror, destruye el orgullo que les da su fuerza y que queden derrotados sin poder levantarse. Derríbalos con la espada de los que te aman. Derríbalos con la espada de los que te aman. Qué curioso, ¿verdad? Porque esa es la palabra de Yahweh, la espada del Espíritu, el nombre de Yahushua, Hamashiach. Los que amamos a Yahweh, como dice la Escritura, ¿verdad? El que ama a Yahweh cumple sus mandamientos. Los mandamientos son 613 que se resumen en 10, y esos 10 se resumen en 2: amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo, los cuales se resumen en 1: creer en el nombre de su Hijo Yahushua Hamashiach. Primera de Juan 3:23. Yahushua es la palabra de Yahweh según Apocalipsis 19:13. La palabra de Yahweh es la espada según Efesios 6. Entonces la espada de los que aman a Yahweh es el nombre de Yahushua. Derríbalos con la espada de los que te aman, para que todos los que te conocen te canten himnos de alabanza. Así pues trabaron batalla, y como 5,000 soldados del ejército de Lisias cayeron en la lucha con los israelíes. Al ver Lisias la derrota, esta vez venían, vamos a ver, Yahudá le salió al encuentro con 10,000 hombres, mataron 5,000. Dice, al ver Lisias la derrota de su ejército y la intrepidez de Yahudá y sus soldados que estaban dispuestos a vivir o morir con valentía, se fue a Antioquía a reclutar un número mayor de mercenarios para volver a Yahudá. Perdió 5,000, o sea, le quedaban 60,000, y dice, no, voy a conseguir más gente porque no voy a poder. Que es parte del terror, ¿verdad?, que Yahweh les hacía sentir. Dice, Yahudá y sus hermanos dijeron entonces, ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y apartar el templo. Que por cierto, ¿verdad?, por si algo, es la purificación del templo, la rededicación del templo, lo que se celebra a partir del miércoles, Hanukkah. Entonces ya estaban planeándolo desde este momento. Vayamos a purificar y apartar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. En los atrios crecía la maleza, como en el bosque o en el monte. Las habitaciones estaban destruidas. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor, se cubrieron de ceniza. Esto es particular, dieron muestras de intenso dolor, ¿verdad? Que obviamente no dudo que sí lo hayan sentido el dolor. Lo curioso es que en el pasado como que no se lograba separar bien lo real de lo falso, y mi punto es que muchos pensaban que el dar muestras de dolor no dependía del dolor que sintiera, sino de que lo vieran. Tienen que ver que estoy sintiendo dolor para que vean que sí me importa, aunque en realidad no lo sienta tanto, ¿verdad? Y eso llevó a la hipocresía, por ejemplo, la levadura de los fariseos, el vestirse de una manera para que todo el mundo los viera como mejores, como superiores, como apartados, ¿verdad? Por eso Yahweh les llama sepulcros blanqueados, porque por dentro estaban llenos de muerte, pero por fuera se veían todos limpios. En este caso, repito, no dudo que lo hayan sentido, pero de fijo había un montón de gente que lloraba para que los vieran. Así como por otro lado, después la escritura habla de que en el tiempo del fin los profetas ya no se vestirían como los profetas se vestían en el pasado. No buscarían que los siguieran por apariencias, que eso es como la mayoría de la gente es hoy en día. Entonces es como en el pasado, cuando estaba mezclada la mentira y la verdad, antes de que viniera Yahushua, la verdad, a dividir. Por eso él dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Separar lo que era verdad de lo que era mentira por la interpretación de la carne, la inclinación al mal de los que se dejaban llevar por la letra. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces había una mezcla antes de Mashiach, y Yahushua vino a separar, a dividir eso. Entonces antes lo que sentían tenían que mostrarlo físicamente, exteriormente. Entonces había dolor, se arrancaban los pelos, se arrancaban la barba, se rasgaban las ropas, se echaban ceniza.
Pero después gente empezó a hacer eso sin sentir nada. Entonces, ¿de qué servía eso? Como Yahweh empezó a hablar y les decía, ustedes solo de sus labios para afuera me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, ¿de qué sirve eso? Es obviamente mejor que el corazón esté cerca de Yahweh, sin andar alardeando al respecto o diciendo que está muy cerca, como cuando Yahushua habla de los que ayunan, que cuando ayune vístase bien, quede bien, báñese y únjase. No sea como los otros que cuando ayunan andan ahí con ropas sucias y todo para que los vean y digan, ay, vea qué puro que es. Entonces, Yahushua viene a explicar eso hasta el punto de que muestra, es mejor un vaso que esté limpio por dentro, aunque por fuera lo vean como diferente. No estoy diciendo que está bien estar sucio por fuera, ¿verdad? Que quede claro. Simplemente, aunque por fuera la gente no pueda entender lo que ve en el exterior por las apariencias, a verse muy bonito para la gente por fuera y estar por dentro todo sucio. Por eso Yahushua dice es que lavan el vaso solo por fuera. Entonces debemos lavarnos primero por dentro y después por fuera. Pero cuando nos lavamos por dentro entendemos que lo de afuera no es las apariencias. Lo de afuera es cómo uno se comporte con el prójimo, cómo hable, cómo trata, qué hace por otros. ¿Sí me explico? Entonces, lo decía porque dice claramente, dieron muestras de intenso dolor. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor, se cubrieron de ceniza, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de las trompetas, clamaron a Elohim. Recuerdan que en los profetas vemos que en ese tiempo contrataban mujeres para que lloraran. O sea, contrataban a alguien, es que necesitamos aquí porque hay una vela, alguien se murió, necesitamos que se llore para que se sienta el dolor. Le pagaban a unas mujeres y las mujeres empezaban a llorar. Ni conocían a la persona, ni sentían nada por la persona, pero ya estaban entrenadas para llorar. Dice, enseguida Yahudá dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela, mientras él purificaba el templo. Vean cómo, dice, Yahudá dio a sus órdenes la orden de atacar la ciudadela mientras él purificaba el templo. Similar, obviamente más fuerte, pero similar a lo que vemos en Nehemías, de cuando construían el muro con una espada en la otra mano. Entonces, mientras construyen, hacen la obra de Yahweh, por otro lado tienen que estar luchando con el enemigo, porque estamos en guerra con las autoridades de este mundo. Y es esa doble porción también, que es la que se da en el fin de los tiempos, a los que se convierten en primogénitos a través del último, como vemos en Isaías 42, cuando se refiere a esos dos mantos, uno de misericordia para las ovejas y otro de juicio para los rebeldes. Entonces dice, enseguida Yahudá dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela mientras él purificaba el templo. Escogió Kohanim de conducta intachable, cumplidores de la Torá, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no apartado. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los olot, ¿verdad? Los holocaustos, sacrificios de fuego, que había sido profanado porque habían sacrificado un cerdo ahí. Y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo. Entonces, igual que lo que hemos venido viendo de Jeremías, que Yahweh mandó a Jeremías primero a destruir, arrancar, arruinar y desechar. Estoy usando un sinónimo. 4 cosas de deshacer antes de plantar y construir. Porque nosotros, por la falsedad en la que nacimos, de Grecia y Roma, necesitamos primero destruir todo eso que antes hacíamos para un falso Elohim, destruirlo, deshacernos de eso para ahora construir lo nuevo con Yahushua como el fundamento de todo sacrificio que hagamos, como sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, Yahushua. Entonces, la buena idea de destruirlo, en vez de decir, no, solo voy a cambiar esto, esto y esto y sigamos con eso. No, voy a seguir en la misma, como mucha gente dice, voy a seguir en la misma iglesia, pero voy a decir el nombre. Y no se dan cuenta que no da lo uno con lo otro, hay un choque. Yo sé decir algo, no, okay. Entonces, similar a lo que también, tristemente, lo de, ¿verdad? Nos estamos acercando al tiempo en el que el mundo celebra Navidad. Y hay mucha gente que quiere mezclar lo uno con lo otro y decir, eso no importa, es lo mismo, o yo sé a quién estoy celebrando. Y todas las excusas que pone el corazón engañoso.
y dice: se les ocurrió la buena idea de destruirlo para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo. Colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Entonces eso muestra que en ese tiempo no había profeta, o no se sabía de alguien que fuese un verdadero profeta de Yahweh. Entonces dijeron: dejémoslas por acá y después vemos si Yahweh nos permite usarlas o no. Colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. ¿Verdad? Si las hacían polvo, si las nada más las dejaban en otro lado, ¿qué hacían con ellas? A ver, no sé si... Dice: luego tomaron piedras sin tallar, según lo ordena la Torá, y construyeron un nuevo altar igual al anterior. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios apartados y volvieron a instalar en el lugar apartado la menorá, el altar del incienso y la mesa para los lechem hapanim, los panes de la proposición. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro para que alumbraran en el lugar apartado. Esto es en sí, Hanukkah se enfoca, como acabamos de ver y veremos más adelante también, Yahweh nos libró de la mano del enemigo, de ejércitos gigantes. Y lo hizo obviamente de manera milagrosa y a través de los macabeos y el ejército de Israel, que mataron a un montón de gente enemiga. Pero se habla de que lo que se celebra o se recuerda en este tiempo que empieza el miércoles es la dedicación del templo, el haber encendido nuevamente las lámparas, la menorá, para que estuviera la luz de Yahweh en el templo, habiendo cambiado el altar, que es como cambiar la forma de adorar a Yahweh. No cambiarla en el sentido de que Yahweh cambie, sino en el sentido de que estábamos mal, estábamos adorando al que no era, estábamos haciendo sacrificios para Zeus, y debemos destruir eso y ahora empezar a hacerlo para Yahweh en la verdadera doctrina. Eso es lo que indica el cambio de altar. Y después encender la menorá. Eso es lo que celebramos en Hanukkah, el dedicarnos a Yahweh y dejar la falsedad que nos enseñaron, que nos inculcaron, en la que nacimos, la que enseñamos nosotros mismos en algún momento, ¿verdad? Porque creíamos en el cristianismo y todo. Eso es lo que representa. Entonces el punto es que no es como que celebramos la sangre derramada de los griegos, no es como que celebramos el que Yahweh nos ayudó a vencer al enemigo, al matar a ese ejército. Lo que celebramos es que nos permitió volver a servirle a Él, nos permitió dedicar nuestra vida a Él nuevamente y renovar todo. ¿Está claro? Renovar el pacto, exacto, renovar el pacto, reanudarlo también. Como Yahushua vino a hacer el nuevo pacto, pero vino la apostasía, entonces hay que confirmar el pacto, y eso es como volvernos a dedicar a Él, puesto que en el medio la congregación se perdió. Entonces quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas de la menorá para que alumbraran en el lugar apartado. Pusieron lechem sobre la mesa y colgaron las cortinas, y así terminaron todo su trabajo. Ahora también, por si algo, se habla en este libro, se hace mención de cuando se encendió, cómo, dónde agarraron el fuego y todo, y lo veremos más adelante, es interesante. Pero se habla de un milagro que sucedió en este tiempo, que no aparece así, o sea, el milagro en sí no aparece en Macabeos, lo cual también es sospechoso, ¿verdad? ¿Por qué no aparecer en Macabeos si está hablando de ese tema? Pero se habla de que hubo un milagro, según la tradición, en el cual había aceite. Cuando llegaron y abrieron el templo y todo lo que había ahí, encontraron solo un recipiente con aceite apartado para encender la menorá, y ese recipiente era solo suficiente para un día, y se duraba 8 días para poder conseguir más aceite.
Entonces dijeron, hay que dedicar el templo, hay que hacerlo, entonces hagámoslo aunque nos vaya a tomar tiempo conseguir más aceite. Y encendieron, se dice, la menorá con ese aceite que era para un día, y ese mismo aceite se extendió y aguantó hasta el 8º día, cuando pudieron conseguir nuevo aceite. Entonces es por eso que se acostumbra, o se hace alusión a ese supuesto milagro en la fiesta de Hanukkah. Ahora, no es por eso específicamente, aunque no dudo que quizás los judíos algo así digan, que la fiesta es de 8 días, es porque es un reflejo de Sukkot y Shemini Atzeret, la fiesta en la que se va a dar el segundo éxodo. Sukkot dura 7 días, Shemini Atzeret es el 8º día, la 8ª asamblea. Entonces por eso Hanukkah dura 8 días y se enciende una luz nueva cada día, porque representa cómo la luz, la Ruach HaKodesh, va creciendo en nosotros, representado por cada uno de esos días, como creciendo en nosotros como humanidad a través de los 7 milenios, para después entrar a la eternidad, el 8º, cuando Yahweh va a haber restaurado y mejorado todo, rededicado ahora a la creación, como ahí se rededicó el templo. Entonces se habla de que hubo un milagro en el que el aceite se extendió por 8 días en vez de 1, que era lo natural. Pero como les digo, la conexión en realidad tiene que ver con Sukkot principalmente. Y si sucedió ese milagro, pues bendito Yahweh. Pero al final no es un milagro como en el que se salvó una vida, o es algo físico que representa algo, como la menorá representa la congregación, como la luz representa a Yahushua. ¿Sí me explico? Entonces, dice, pusieron lejem sobre la mesa y colgaron las cortinas, y así terminaron todo su trabajo. El día 25 del 9º mes, es decir, el mes llamado Kislev, o Kislev, del año 148, se levantaron muy temprano. Ya voy a continuar, pero vean cómo dice, el día 25 del 9º mes. Estamos en el 9º mes, el 25 es el pasado mañana, miércoles. Es ahí cuando dedicaron el templo nuevamente. El día 25 del 9º mes, es decir, el mes llamado Kislev, o Kislev, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la Torá, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. Oigan, en el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día lo apartaron con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Entonces, ellos habían entrado y tomado el templo y destruido el 15, pero el 25 hicieron el sacrificio del cerdo para Zeus, porque todos los 25 de cada mes hacemos sacrificio para Zeus. Entonces Antíoco decidió hacer un sacrificio para Zeus el 25 en el calendario de él, como el 25 de diciembre, ¿verdad? Que sería el 10º mes originalmente. Aquí nosotros en el calendario hebreo estábamos en el 9º mes, que es el de ahorita, pero vean cómo, qué curioso, estamos nosotros en el 9º mes y el mundo en el 10º, que le llaman el 12, porque ahora diciembre es el número 12. Pero sí me explico, porque para los que no saben, septiembre es de 7, octubre es de 8, noviembre es de 9, diciembre es de 10. Pero después, con el tiempo, lo corrieron 2 meses y el 10 se convirtió en el 12. Podemos ver como ahorita nosotros estamos en el 9, mientras el mundo está en el 10. Igual ahí, el 25 del 9º mes se dedicó el templo en un aniversario de cuando ese 25 del 10º mes de los griegos se había profanado. Dice, en el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día lo apartaron con cánticos y música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Elohim y darle todá por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la purificación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y acción de todá, para el reconocimiento del favor de Yahweh. Durante 8 días celebraron la purificación del altar, o la dedicación del altar. Eso sería, de hecho, lo más, estoy 99% seguro que eso es lo que dice ahí. Durante 8 días celebraron la Hanukkah del altar, o sea, la dedicación del altar. Ahí vean cómo, a pesar de que no menciona el milagro de una luz que se extendió por 8 días, dice claramente lo celebraron por 8 días. Y después más adelante voy a explicar el por qué.
porque estaban celebrando Sukkot en otra fecha. Entonces, durante 8 días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de Todá. Adornaron la fachada del lugar apartado con coronas de oro y escudos decorativos. Repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les habían causado los paganos. Entonces vean cómo eso es parte de lo que celebramos en Hanukkah. Que somos libres de la humillación que ha provocado la falsedad, la apostasía. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les habían causado los paganos. Así como Yahweh nos va a librar de toda humillación, de toda falsedad, de donde nos han puesto las naciones, de todo eso, curiosamente en 8 días, pero en el 7º mes, Sukkot y Shemini Atzeret, en ese tiempo final, para que podamos entrar al milenio, Shabbat, y después a la eternidad, 8º día. Hubo gran alegría, ya lo dije eso, dice, Yahudá con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido determinaron que la Hanukkah del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días, a partir del día 25 del mes de Kislev. Entonces vemos que, por si algo, porque hay mucha gente que la agarra en contra de Hanukkah y lo hacen, o sea, es que tristemente, ¿verdad? En el cristianismo se tiende a satanizar todo, casi todo, y hay mucha gente que sale con esa misma actitud, aun cuando salen de ahí van a raíces hebreas, como llaman, y cosas así, y por inventos del judaísmo, entonces dicen, ¿por qué estos inventos? Porque los judíos dicen tal cosa, usted no debería celebrarlo. Pero nosotros no hacemos nada por los judíos, hacemos por lo que está escrito. Y sin tomar esto en cuenta, vemos a Yahushua en Juan 10 que va al templo durante Hanukkah. Eso sería como celebrarlo, estar ahí presente. Y él ahí se presenta. No dice, como, ¿qué están haciendo aquí paganos? ¿Qué están haciendo aquí pecadores? Si Hanukkah más bien es el triunfo en contra de los paganos. Es el triunfo en contra de esa falsedad que tiene engañado al mundo. En muchos casos a familiares, seres amados. Hay gente, ¿verdad?, cuyo cónyuge sigue celebrando Navidad o quiere celebrar Navidad, y eso trae división, tristemente. Pero Hanukkah representa el triunfo sobre esa mentira, sobre la tradición pagana en la cual muchos de nuestros seres amados se encuentran. Y lo vemos aquí en este libro. Si lo tomamos en cuenta como parte de la escritura, vemos que el pueblo, los líderes del momento, los que salvaron, o Yahweh usó para salvar al pueblo, dijeron, ahora sí, todo el mundo celebra esto ahora en adelante. Y eso para dar estima a Yahweh y recordar un momento milagroso para el pueblo, que es similar a lo que vemos en el libro de Esther, cuando después de la liberación que Yahweh dio al pueblo en el tiempo de Ahashverosh, el pueblo, los líderes del pueblo dijeron, a partir de ahora todos los meses de Adar se va a celebrar Purim. Ahora bien, Yahweh dejó las 8 fiestas de Levítico 23 directamente. En el futuro nos libra de Hamán y queda Purim, que curiosamente es un reflejo de Yom HaKippurim, el día que es como Purim. Entonces, Purim es reflejo de Yom Kippur. Más adelante vino los macabeos, Antíoco y los macabeos lo logran vencer y se establece la fiesta de Hanukkah, que es un reflejo de Sukkot. Entonces, Purim y Hanukkah como reflejos de Yom Kippur y Sukkot. Estos los dejó Yahweh, estos dijeron los líderes que los recordáramos. En ningún lugar de la escritura dice, cuidado, un líder a usted le dice que recuerde un milagro que yo hice porque es pecado. Entonces no lo veo como pecado el recordar ese tiempo, ¿verdad? El tener memoria del milagro de Yahweh. Y más cuando entendemos que es un reflejo de otra fiesta que Yahweh sí nos dejó. Por otro lado, es muy particular que en Levítico 23 Yahweh nos dice las fiestas. Ahora recuerden que originalmente
los capítulos no estaban separados en versos, y eso se hizo después para nosotros tener la facilidad de leerlos, encontrar y demás. Entonces Levítico 23 iba pegado con Levítico 24, claramente. Cuando Levítico 23 se acaba de mencionar las fiestas por nombre y todo lo demás, fechas, lo que sigue inmediatamente al inicio de Levítico 24 es la orden que Yahweh le da a Moshe para que le diga a Aarón que encienda las velas de la menorá. Eso es lo primero que le dice, y eso se toma como Yahweh dando una pista de que en un futuro habría una fiesta en la que se encendería la Hanukkah o la menorá, la Hanukkía. Es como le llaman a la Hanukkía porque es diferente a la menorá, puesto que tiene 9, ya que es una luz, el Shemesh, que enciende las otras 8 durante los 8 días. Pero obviamente se puede hacer con una menorá si es que se quiere hacer, porque al final es un símbolo de nosotros llenándonos de luz. Entonces, después de Levítico 23, lo primero que Yahweh menciona es encender la Hanukkah, la Hanukkía, perdón. Bueno, la menorá representando Hanukkah, donde se enciende la Hanukkía. En Ageo 1 y 2, ahí se habla del día 24 del noveno mes, y eso se toma igualmente como una pista de que vendría una fiesta, que sería el 25, porque Yahweh le dice, y voy a leer eso rápidamente en Ageo 2:10, el día 24 del noveno mes del mismo año del gobierno del rey Darío, el soberano se dirigió al profeta Haggai. Haggai significa mi fiesta. Entonces vean qué curioso, el día 24 le avisa a su fiesta y le ordenó que en el nombre de Yahweh Todopoderoso, en nombre del soberano todopoderoso, hiciera a los Kohanim las siguientes preguntas en relación con la ley. Supongamos que un hombre lleva carne apartada envuelta en su capa y que el borde de la capa, ahí sigue hablando, y aquí estoy en una traducción diferente, un segundo. Entonces ya vimos que es el día antes de Hanukkah, y le dice que le abre a los sacerdotes, les dice: si alguno lleva carne apartada en la falda de su capa, de su ropa, y con el vuelo de ella toca el pan o la vianda, el vino o el aceite o cualquier otra comida, ¿será apartada? Los Kohanim respondieron diciendo que no. Entonces Ageo continuó: si uno que está impuro por haber tocado un cadáver toca alguna cosa de estas, ¿quedará ella inmunda? Los Kohanim respondieron: inmunda quedará. Entonces vean cómo alguien puede llevar carne apartada, pero vamos a ver, si con esa carne apartada toca alguna otra comida, no está purificando esa otra comida. Sin embargo, si anda algo impuro, o usted anda impuro por tocar un cadáver, toca cualquier cosa se vuelve impura. Entonces vemos cómo se puede ver en esta realidad como que lo negativo tiene más poder que lo positivo, parecería indicar. Lo curioso es que eso también se conecta con cómo de un hombre, Adán, entró el pecado a toda la humanidad. Pero eso es para después que toda la humanidad que está bajo pecado pueda ser liberado a través de un hombre que pagó por ese pecado. Habiendo él cumplido toda la Torah, recibe la bendición de la Torah para que ahora, a través de su cumplimiento, nosotros podamos recibir la bendición, así como recibimos la maldición de Adán por su desobediencia. ¿Sí me explico? Entonces, aquí esto también se conecta con ese altar de Hanukkah que habían profanado. Y ellos dijeron: no, mejor destruyámoslo, hagamos otro, porque más bien va a volver impuro todo lo que sacrifiquemos ahí, porque ya estaba impuro. Y más adelante dice: Ageo respondió: así es este pueblo y esta gente que está delante de mí, dice Yahweh, así mismo es toda la obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Y esto todavía no había sucedido, lo de Antíoco, y ya el altar era inmundo. ¿Sí me explico? Por la forma en que hacían lo que hacían, mostrando eso mismo que estamos aprendiendo de Macabeos acerca de la renovación del pacto. Entonces dice: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, o sea, desde el 24 del noveno mes en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Yahweh. Entonces, ¿cuándo iban a poner piedra sobre piedra? El 25, que es cuando se restauró el altar. 25 del noveno mes, Hanukkah, dedicación. ¿Está claro? Por si algo, en el judaísmo también se dice que el Mishkan
la tienda de reunión que se tuvo en el desierto, donde estaba el arca del pacto, fue terminado el 25 del noveno mes, pero Yahweh le dijo a Moshe, espérese hasta el 1 de Aviv para levantarlo. Y eso es cuando vemos en el antiguo pacto, en la Torah, que el 1 de Aviv o Nisan se levantó el Mishkan. ¿Por qué? Porque un 1 de Aviv nacería Yahushua, que es el Mishkan, el lugar de habitación del Espíritu de Yahweh, su templo. Y por eso el 25 también se conecta con el templo. Y decía aquí, ya para cerrar, en Haggai, dice: antes que sucedieran estas cosas venían al montón de 20 efas y solo, bueno, eso ahí continúa más adelante. Bueno, más adelante dice: recibió por segunda vez esta palabra de Yahweh a los 24 días del mismo mes. Habla a Zorobabel, gobernador de Yahudá, y dile: yo haré temblar los cielos y la tierra. Zorobabel representa al último, así como Yahudá Macabeo. Trastornaré el trono de los reinos, como el de Grecia, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, los paganos. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben, caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos, como acabamos de ver en el libro de Macabeos, entre los ejércitos que se levantaron contra el pueblo. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces Hanukkah se conecta con esto. Y no dudo que Yahweh vaya a hacer algún cumplimiento poderoso en nuestro tiempo durante la fiesta de Hanukkah. No necesariamente estoy diciendo que a partir del miércoles, en alguna Hanukkah que tengamos a futuro, pero ¿se acuerdan que les he dicho que el sacrificio continuo, por los números que se dan en Daniel, las fechas que se dan en Daniel, vemos que el sacrificio continuo va a empezar para Hanukkah? Cuando sea que empiece el sacrificio continuo de Daniel, que va a poner la bestia, se va a cumplir para Hanukkah. Entonces se puede decir que ahí ya hay un cumplimiento. No sé si ya voy a dar algo más, pero eso indicaría cómo van a hacer un sacrificio continuo, o sea, profanando tal vez un altar ahí en el templo en Jerusalén, pero tal vez sea algo más elevado, como he dicho, la muerte de soldados en guerra cada día podría verse como un sacrificio continuo. Volviendo a Macabeos, entonces decía: Yahudá con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido determinaron que la dedicación del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días, a partir del día 25 del mes de Kisleu. Por aquel tiempo construyeron alrededor del monte Sión una alta muralla con torres fortificadas, para que no vinieran los paganos a profanar esos lugares, como lo habían hecho antes. Y Judá puso allí una guarnición para defender el monte Sión, y fortificó Betsur, para que el país tuviera una defensa hacia el lado de Idumea. Una defensa hacia el lado de Idumea. Qué curioso que después, poco tiempo después, llega, y yo creo que vamos a leer un poco de eso eventualmente, Juan Hircano o Yohanan Hircano, y conquista parte de Idumea y convierte a los de Edom al judaísmo, entre esos los de Ishkiriot, y por eso se cree que Judas Ishkiriot o Iscariot era edomita, y hay algunos versos en la escritura que podrían indicar eso, así como también se cree que Herodes era edomita, y eso la verdad tendría mucha lógica.